Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestro quinto espacio abierto de este módulo 7. Ya se conectaron algunos. Buenas tardes, bienvenidos. Se están conectando algunos más. Perfecto. Tenemos más personas conectadas para nuestra sesión. Está corriendo ya nuestra sesión. Espero me estén escuchando. Me parece que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, denme alguna señal de vida de que del otro lado alguien me está escuchando, por favor. Buenas tardes, Marta. Gracias. Zaira, buenas tardes. Perfecto, pues bueno, vamos dando inicio a esta sesión. ¿Alguien más nos está escribiendo? Si se escucha, dice Jesse. Ok, gracias Jesse. Thank you. Fermina dice también, buenas tardes, me parece. Sí, buenas tardes, Sol y compañeros. Buenas tardes, Fermina. Gracias, Fermina. Pues bueno, vamos dando inicio a nuestra sesión. Ya estamos a una semana de terminar nuestro módulo 7. Esta es la tercera semana. La siguiente pues es la de su proyecto integrador, el foro de integración, la autoevaluación y pues todo lo que marca la próxima semana que sería la de cierre, ¿ok? Por esta tercera semana tenemos nuestra siguiente orden del día, que es prácticamente la misma que ya hemos venido trabajando. Hablamos de presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? Nuevamente me piden presentarme para todos y cada uno de ustedes. No es por presunción ni nada de eso, es mero protocolo que nos pide Prepa en línea CEP para que ustedes siempre tengan en cuenta quién es la persona que está de este lado apoyándolos en este proceso de aprendizaje, ¿ok? Repito mi nombre es José Daniel Juárez Lalpan, soy licenciado en lenguas modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés, soy lingüista de profesión prácticamente, tengo 12 años dando clases de inglés y tengo un posgrado en estudios históricos, específicamente en cuestiones que tienen que ver con la evolución histórica de la lengua también, entonces cuestiones de investigación y también de la enseñanza de la historia. Pertenezco al campo disciplinar de la comunicación aquí en Prepa en línea CEP, ¿ok? Bueno, ese soy yo, les dejo saber nuevamente ello para que lo tengan en cuenta. El propósito de nuestra sesión, aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito de esta sesión. El tema del día de hoy es un tema que para varios alumnos es un tanto complejo, dado que nosotros no tenemos este tipo de auxiliares en el español y como en el español no encontramos este tipo de palabras, de pronto, como les decía desde la vez pasada, ya tenemos un software. Este software, digamos que es esta cuestión lingüística que tiene que ver con el español, ya lo tenemos ahí arraigado. Y con eso, con lo cual nosotros nos comunicamos e interpretamos el mundo a través de lo lingüístico, con ese mismo registro, llevamos ese registro hacia el inglés. Es decir, cuando, por ejemplo, ustedes van al traductor, con lo que ustedes ya conocen del español, prácticamente con esos mismos registros, con esa misma selección de palabras, es que ustedes colocan ideas, colocan una oración, la llevan al traductor y eso mismo lo colocamos hacia el inglés. Sucede sí o sí para todos, prácticamente para todos aquellos que estén aprendiendo inglés, ya a partir de los 14, 15 años de edad, cuando el español ya está muy arraigado. Entonces, es un punto en contra, quizás, porque nos comienza a meter el pie de vez en vez, porque no encontramos cosas que en el inglés sí están, pero que en el español no funcionan. Bueno, les traigo un auxiliar en específico, en sí son dos, del otro lo hablaremos así de una manera un tanto más general, pero el estelar del día de hoy es el will. Will y veremos también el good like. Tenemos el will y el good like, ¿ok? Ahora, aparece allí Will Smith, simplemente lo coloqué para que siempre lo tengan en cuenta. También Will podría ser un nombre. Will, ese es el auxiliar que vamos a utilizar para nuestra sesión del día de hoy. En teoría, ustedes ya tuvieron que haber revisado la plataforma, ya tuvieron que haber revisado los videos, así que yo les pregunto, antes de que entremos a esta explicación de los futuros, un solo futuro veremos el día de hoy, que es el will. La pregunta es, ¿qué es el will? ¿Para qué sirve el will? ¿Alguien tiene una idea de cómo lo empleamos, cómo lo utilizamos? Jesse, por favor, te escuchamos. Es como para poner los verbos en futuro. Exactamente.
Nos ayuda a expresar ideas a futuro, sobre todo los verbos, darles una terminación en específico. María Cristina, te escuchamos. Es para darle, hablar del futuro, pero cuando es un futuro incierto o no está como fijo, vaya. Exacto. Muy bien, Cristina, muy bien. ¿Alguien más tiene algo que aportarnos? ¿Alguna idea? Algo con lo que ustedes, cuando escuchan will, inmediatamente asocian el uso de este auxiliar, porque es un auxiliar. Algo que tengan ustedes en la mente, Zaira, Fermina, Marta, Aleli, alguien de ustedes que tenga algo en la mente acerca del will, algo, lo que sea. Lo primero que ustedes asocian cuando alguien les dice el auxiliar o les menciona el auxiliar will. Veamos, alguien escribió algo aquí en el chat. Dice, hello, good evening, advisor, Daniel and classmates. Cristina, ok, perfecto. Pues bueno, entremos entonces a esta definición del uso del will. Ya por lo menos un par de personas tienen una idea de cómo emplearlo o implementar el will. Vamos a entrar a la definición. Dice Zaira, me parece que alguien escribió, sí, Zaira. Es como una afirmación del verbo en futuro. Algo así, algo así. Bueno, veamos la definición que tenemos aquí enfrente para que ustedes se vayan guiando y vayan tomando notas si es que no han tomado, no han revisado los recursos de la plataforma para que al momento que hagan su actividad integradora, porque aunque ustedes no lo crean, en la semana 3 es cuando más errores encontramos en las actividades integradoras, dado que hay un uso para el will y un uso para el otro futuro, que es el be going to, ¿ok? Y de pronto los confundimos. Pensamos que cuando nos hacen saber o cuando nos preguntan con uno, respondemos con el otro y no, siempre se responde con el mismo, ¿sale? Bueno, dice aquí que el will sirve para tomar decisiones, para predicciones y promesas. Decisiones, por ejemplo, I'm hungry, I will make lunch. Predicciones, he thinks he will win the race. Promesas, I will love you forever. Ahora, la mayoría de ocasiones es cuando nosotros hacemos uso del will. Yo no digo que para las predicciones y para las promesas no lo usemos, pero podemos encontrar mucho más claro la diferencia entre el will y el be going to, que es el que después veremos, en las cuestiones de decisiones. El will es para una decisión momentánea. Ya lo dijo una de sus compañeras, no hay nada fijo, no hay nada planeado, no hay nada que sustente nuestra idea, solamente es una decisión que quizás nos sacamos de la manga, que al momento la tomamos. Cuando un nativo, sobre todo, nos escucha utilizar el will, para ese nativo queda en claro que eso que acabamos de mencionar o de decir en cuanto a una decisión no tiene plan, no tiene una planificación previa. Y entonces, si escuchen la traducción, diría lo siguiente: I'm hungry, estoy hambriento, I will make lunch, haré de comer. Es una decisión que surgió al momento. Justo en este momento dije, estoy hambriento, y pues, ¿qué puedo hacer con relación a que estoy hambriento? No había planificado que me iba a dar hambre quizás, no había puesto mi lunch en mi, no sé, para mi trabajo, no tengo nada en el refri quizás, es decir, no hay nada que respalde la decisión que después voy a tomar, ¿ok? No hay nada. Por el momento solamente la expresé, pero no hay nada que la respalde. Si es que yo ya tengo algo previo, ya tengo en mi refri lleno, ya tengo en mi mente desde la mañana que hoy voy a comer, no sé, una torta de jamón, ok, ya no digo comeré, sino digo voy a comer, porque ya hay un plan previo, ya lo tengo desde la mañana quizás decidido, ya decidí al momento que salí al mercado, no sé, a donde sea que vaya yo a traer cuestiones para la comida, ya desde la mañana ya tenía en mi mente qué es lo que iba a comer. Entonces, ese ya es el otro futuro, ese ya es el be going to. El will, por lo regular, es para esto que les acabé de mencionar. Digo, comeré, dormiré. Si yo les pregunto ahorita, ¿qué harán a las 5? Y ni siquiera lo habían pensado previo a que llegáramos a esta sesión, no lo habían pensado y dicen, pues veré la tele. No tenía ni idea qué es lo que haría en ese horario, solamente lo decidí al momento. Pero si ustedes ya desde el lunes habían visto que tenemos sesión el día de hoy y en la mañana alguien les pregunta, ¿qué vas a hacer a las 5? Dice, voy a tomar clase de inglés, voy a conectarme a mi sesión. ¿Por qué? Porque ya había una fecha estipulada, ya había un itinerario para mi actividad, mientras que con el otro, con el will, me lo saqué de la manga quizás, lo decidí al momento quizás, ¿ok? Es donde encontramos aún más marcado el uso del will. Ahora, las traducciones son importantes, dado que ya les decía yo alguna vez a algún alumno,
Traducir no es malo, aunque ustedes no lo crean, no es malo. Depende cómo traduzcamos y cómo hacemos uso de la traducción. Les vuelvo a repetir, ustedes ya tienen un software, el español en la cabeza, y es muy difícil eliminarlo. Si le sacamos ventaja al español, echamos mano del español y lo aplicamos para algunas cosas del inglés, también se puede llevar a cabo. Algunos dicen que no, algunos que solamente son docentes de inglés, es decir, les enseñaron a dar clases de inglés. Yo soy lingüista más que ser profesor de inglés. Ambos cosas trabajo en mi día a día, pero mi bagaje es más como lingüista, me especialicé en la enseñanza del inglés y es posible, ¿ok? Hay teorías de adquisición del lenguaje donde dejan en claro que a través de lo estructural podemos hacer o tener un buen dominio del idioma, aunque ustedes no lo crean. Bueno, traducción de lo que tienen aquí enfrente. Digo, I will play with you. Yo, y ese will, aunque ustedes no lo crean por sí solo, utilizando aquí como futuro, no tiene traducción solito, no tiene ninguna traducción. En otros contextos sí tiene traducción y es tener voluntad de algo. Aquí no tiene traducción en sí, ¿ok? Digo, I will play with you. Yo jugaré contigo. You will play with me. Tú jugarás conmigo. He will play with you. Él jugará contigo. We will play with you. Nosotros jugaremos contigo. You will play with me. Ustedes jugarán conmigo. They will play with me. Ellos jugarán conmigo. Ese will lo único que va a hacer es darle una terminación a los verbos, como por ejemplo, play por sí solo es jugar. Si no le pongo el will, diré I play y digo yo juego. Pero si se me ocurre meter el will entre play y entre I, ya no es la misma traducción. Y ahora digo yo jugaré. Yo jugaré. Un ejemplo, tengo aquí una lista de verbos, me voy a mover un poquito. Tengo aquí una lista de verbos y quiero utilizar open, por ejemplo. Y a ese open le voy a colocar el will antes y voy a decir I will open. Si yo ya sé que open es abrir y si le doy traducción con el will, ¿cuál sería la traducción si yo digo I will open? ¿Cuál podría ser la traducción? A ver, ayúdenme. ¿Cuál podría ser la traducción en español? La necesito porque quiero que vean qué tienen que hacer para con sus actividades integradoras. Zaira, te escucho. Yo abriré. Exacto, eso es. No hay mayor ciencia, eso es, yo abriré y ya van siguiendo el hilo de lo que necesitamos, ¿no? Y entonces, si sigo esa lógica que ya fui aprendiendo, tengo accept y voy a decir I will accept. Ya sé que accept es aceptar y digo yo aceptaré. Love es amar y digo I will love, yo amaré. Learn es aprender. Si digo I will learn, diré yo aprenderé. Y así lo puedo hacer con prácticamente todos los verbos y estas terminaciones que les estoy señalando también dependen de los sujetos, porque si ahora quiero cambiar ese sujeto y ya no quiero poner el I, quiero poner, por ejemplo, you, digo, you will open. ¿Cuál podría ser la traducción de you will open? ¿Cuál podría ser? Los escucho. Jessie, te escucho. Tú abrirás. Exactamente. Quédate ahí mismo, Jessie, y ayúdame con la siguiente. Si coloco el he, ¿cuál sería la traducción? Él abrirá. Exacto, él abrirá. Si lo muevo para el we, ¿cuál sería la traducción? Nosotros abriremos. Si uso el they, ¿cuál sería la traducción? Ellos abrirán. Exacto. ¿Ya vieron? Gracias, Jessie. ¿Ya vieron? Si se dan cuenta, se los dije creo que desde la primera sesión, los verbos por sí solos en inglés no tienen un sujeto. Si solamente se me ocurre en algún momento decir play football y pensar que con eso estoy diciendo yo juego fútbol, no sucede eso. El verbo por sí solo no tiene más que un uso en infinitivo y diría play football, jugar fútbol. Y si ustedes creen que ahí están diciendo algo de alguien, no están diciendo nada de nadie. Las terminaciones o las conjugaciones que nosotros conocemos en español, las adquirimos o las colocamos a partir de que hacemos uso de los sujetos. Por eso es que los sujetos en inglés son sumamente importantes. Sin ellos no sabemos de quién se habla, sin ellos no sabemos de quién están haciendo mención. Siempre tiene que haber sujetos, sí o sí. Perfecto.
Ya vamos entendiendo cómo utilizamos el will. Bueno, me regreso a mi tablita anterior para recordarles lo que ya les había mencionado desde las primeras sesiones. Cuando llevamos a cabo un acto comunicativo en inglés, en español y prácticamente en todos los idiomas, hablamos de tres maneras. Jessie, ¿cuáles son las tres maneras en las cuales nosotros llevamos a cabo un acto comunicativo? No sé. Aquí las tienes enfrente, Jessie, no te preocupes. Zaira, te escucho. Ah, ya, afirmativo, negativo y pregunta. Exactamente, Zaira. Exactamente. Cuando llevamos a cabo un acto del habla, un acto comunicativo, hay tres formas en las cuales nosotros interactuamos. Les decía alguna vez a algún alumno, quizás no nos hacemos conscientes del español, pero siempre les digo, para poder arraigar ciertas cuestiones del inglés, hay que llevarlos a nuestro contexto, a nuestro entorno, a hacer significativo el aprendizaje. Entonces yo siempre les decía a algunos, cuando tú hables en español, date cuenta si llevas a cabo estos tres actos comunicativos. Si dices, por ejemplo, hola, buenas tardes, me llamo Daniel, estoy afirmando. ¿Qué creen? No me gusta dar clases de inglés, estoy negando. ¿Alguien de ustedes quisiera dar la clase de inglés por mí? Estoy preguntando. Y por lo regular, en esos tres modos es en los cuales nosotros estamos llevando a cabo nuestro acto del habla, ¿ok? Entonces, cuando ustedes lleven a cabo uno de estos, un acto comunicativo, dense cuenta en qué momento se están afirmando. Me llamo Daniel, afirmo. Soy profesor de inglés, afirmo. Me gusta dar clases de inglés, afirmo. No me gusta dar clases de alemán, niego. ¿A alguien de ustedes les gusta dar clases de francés? Pregunto. Y así llevo mi acto comunicativo, ¿ok? Si entonces ya afirmé, ahora me voy a ir a la negación. Siempre les recomiendo, no hagan contracciones aún. Yo no tengo ningún problema con que hagan contracciones en cuanto a cuando me envíen las tareas, siempre y cuando ya sean hábiles utilizando las estructuras gramaticales. Pero si aún no son hábiles y están en un nivel básico, no hagan contracciones. Es preferible que hagan uso de todos los ingredientes de manera completa sin hacer contracciones, porque cuando ustedes siguen avanzando y no les quedó claro bien cómo se hacen las contracciones, de pronto van a encontrar algunas solicitudes, por ejemplo, si es que llegan a tener un dominio amplio de inglés, que espero si llegue a suceder en algún momento, las contracciones solamente se utilizan para cuestiones informales, quizás en forma hablada o quizás en forma redactada, ahí se utilizan. Para cuestiones formales, por ejemplo, una tesis, una carta, en cuestiones ya muy formales, para, no sé, para el jefe, para los de recursos humanos, en ámbitos formales, en la formalidad, ahí no se utilizan contracciones. Y es cuando el estudiante se da de topes en la pared porque nunca aprendió a utilizar los ingredientes de manera completa, solamente aprendió contracciones y no tiene ni idea de cómo tiene que separarlos. Y hay errores ahí, ¿ok? Bueno, para el will solo y únicamente le vamos a agregar el not. No tenemos ninguna otra cosa más que hacer. Will y not. Y ya desde ahí ya empecé a negar. Y digo, I will not play. Yo no jugaré. I will not study. Yo no estudiaré. I will not do my homework. Yo no haré mi tarea. I will not go home. Yo no iré a mi casa. I will not, I don't know, finish my homework. Yo no terminaré mi tarea. Y eso es todo. Le puedo cambiar a los sujetos, pero el will más el not seguirá estando presente. Si quiero preguntar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se dieron cuenta en la tablita? Si es que quiero comenzar a hacer preguntas, ¿qué hago si quiero hacer preguntas? Alguien respóndame, por favor. María Cristina, te escucho, Cris. El will se pasa al principio. Exacto. Y aunque las respuestas son cortas. Exacto, Cris. Aunque ustedes no lo crean, me ha tocado en alguna otra sesión donde también tuve pues como 7, 8 alumnos que son los máximos que se conectan. De pronto, algunas obviedades dirán algunos otros alumnos en el hecho de utilizar, por ejemplo, auxiliares. En alguna ocasión algún alumno dijo que pues nada más se mueve el auxiliar al principio o, no, o nada más se mueve Lisa al principio y algún otro pues se reía como diciendo, pues es mi novio, no es tan obvio aunque ustedes no lo crean, no todos manejamos el mismo nivel de dominio lingüístico de algún idioma. Yo lo reitero porque vuelvo a mencionarles lo que alguna vez les dije en la sesión pasada.
seamos respetuosos, digo, aquí no está sucediendo nada extraño, pero esperando ser respetuosos en la manera en que los demás están aportando para con nuestro proceso, porque es una manera de aportar también para con nosotros, ¿ok? Entonces, esto que, por ejemplo, señala su compañera Cristina, que pareciera tan obvio, que pareciera muy obvio, para muchos no es tan obvio, ¿ok? El will lo tomamos. Si yo ya entendí que el will va después de los sujetos, ahora para preguntar tengo que comprender que ese will se tiene que mover y lo voy a mover al principio. Y el resto de los ingredientes siguen el mismo o tienen el mismo orden, siguen la sintaxis que ya tenían, ¿ok? Bueno, y como lo dijo Cristina, son respuestas cortas. Son preguntas de sí y de no cuando hay auxiliares al principio. Cuando no encontramos las double-edged questions. Cuando tenemos auxiliares al principio, son preguntas de sí y de no. La pregunta dice ahí, ¿Will I play with you? ¿Jugaré contigo? La respuesta es sí o no. ¿Will you play with me? ¿Jugarás conmigo? La respuesta es sí o no. Y algo muy importante, identifiquemos el auxiliar con el cual nos preguntan porque con ese tenemos que responder. Y si alguien dice, ¿Will you play with me? ¿Will you play with you? Por ejemplo, o ¿Will you play with me? La respuesta tiene que ser con el will. Por ejemplo, si digo, ¿Will you play with me? ¿Jugarás conmigo? Y la pregunta dice, o más dicho, la respuesta tendría que decir, sí, sí lo haré. Yes, I will. No, no lo haré. No, I will not. Utilizo los auxiliares con los cuales me están preguntando. Hago una mención acerca de los auxiliares anteriores que ya habíamos visto. Por ejemplo, el did. Si alguien me pregunta o alguien dice, ¿Did you study? La respuesta es, Yes, I did. No, I didn't. Si alguien me pregunta con el ¿Do you study? La respuesta es con el do. Yes, I do. No, I don't. Si alguien me pregunta con el verbo to be, ¿Are you studying? ¿Estás estudiando? Yes, I am. No, I am not. Con el auxiliar con el que me pregunten. Tengo que ver cuál está en la pregunta, con ese tengo que responder. ¿Ok? Muy bien. Hasta este punto, ¿me van entendiendo? Díganme sí o díganme no para poder yo saber y poder continuar o volver a algún punto en el cual ustedes necesiten el apoyo. Los escucho. Sí. Gracias, Marta. Sí, todo claro. Gracias, Cristina. Thank you, Jessie. Muy bien, Fermina. Thank you. Muchas gracias por sus respuestas. Perfecto. Entonces, sigamos a la siguiente diapositiva. Esta lista de verbos se las colocaba porque resulta que, aunque ustedes no lo crean, hay alumnos que tienden a utilizar los verbos en past tense y en past participle cuando utilizan el will o cuando utilizan auxiliares. Bueno, nada más les pongo la tablita para que les quede en claro que no hacemos uso del past tense y no hacemos uso del past participle. Lo único que hacemos es utilizar los verbos de manera simple, como por ejemplo los que encontramos en la sección de infinitive. Lo tomo y lo anexo antes de o después del will, previo tuve que poner un sujeto. I will open, I will upset, I will laugh, I will learn, I will hurry, I will dare, I will help, I will dance. Y así sucesivamente son los que tomo para poder comenzar a construir, ¿ok? Algunos me decían en alguna sesión que es muy difícil para ellos construir oraciones en inglés. Yo siempre, y párrafos completos. Y les decía yo, si sus tareas les piden algunos párrafos de 8 o 9 líneas por ahí más o menos, y me decían algunos, están muy difíciles, no puedo hacer solamente oraciones aisladas, y justo fue lo que les mencioné, sí. Si para ti es muy difícil crear oraciones en inglés utilizando los puntos gramaticales que estás aprendiendo, creo yo o tengo claro que sería mucho más difícil comenzar a crear párrafos porque hay que utilizar linking words, hay que utilizar conectores y todo lo necesario para ir entramando ese texto. Bueno, yo prefiero que solamente avientes ideas. Y por ejemplo, si te preguntan, no sé, ¿qué harás el próximo año? I will study in USA. Punto. Acabé. Me muevo a otra y digo, ok, ¿qué más haré? I will go, no sé, iré a algún lado. Punto. Acabé. Me muevo a la siguiente. I will y me muevo así. Voy terminando mis frases y listo. Prefiero que hagan ustedes eso porque me están dejando en claro que ya identificaron el punto gramatical y que están siendo hábiles en poderlo utilizar. Les vuelvo a poner la analogía que les dije la semana anterior. Es como, por ejemplo, los automóviles. Para aquellos que no vieron la sesión, pues la repito. Es como, por ejemplo, los automóviles. Lo que nosotros requerimos para poderlos evaluar es que primero que nada identifiquen. Y quizás ven toda una gama de automóviles. Y yo les digo,
Quiero que identifiquen no sé, un bocho. Ok, ¿cuál de todos esos es un bocho? Ok, ya lo identifiqué, es ese, no sé, negro que está por allá. Ok, ya desde ahí ya vamos avanzando. De todos la gama de automóviles ya eres hábil identificando al bocho en específico. Por ejemplo, con el punto gramatical, quiero que identifiques el wheel. ¿Cuál de todos esos puntos gramaticales que ya has visto te pueden dejar en claro que uno de ellos es el will? Si lo identificas, ya desde ahí ya vas avanzando. Ahora, no solamente es identificarlo, sino demostrar que eres hábil haciendo uso de ese punto gramatical. Y volviendo al bocho, ok, ya lo identificaste, ahora enséñame qué tan bueno eres utilizando el bocho. Y resulta que no soy tan bueno, nada más lo puedo mover con primera velocidad. Listo. Bueno, ya me mostraste que por lo menos ya eres hábil moviendo el automóvil, que quizás será creando oraciones sencillas, sin entramarlas tanto, pero algunos otros quizás serán mucho más hábiles, no sé, llegando hasta cuarta velocidad y yéndose de reversa y derrapando y haciendo todo lo necesario con un automóvil. Bueno, ya tienen un dominio mucho más alto. Eso es lo que necesito como asesor virtual. Que identifiquen el punto gramatical en la pregunta. Si la pregunta es con will respondo. Listo, ya vi que sí lo identificaste. Ahora muéstrame qué tan hábil eres manejando ese punto gramatical. Esa es la otra parte a evaluar, ¿sale? Entonces yo prefiero que hagan oraciones separadas o aisladas, pero que me dejen en claro que ya entendieron el punto y que son hábiles utilizando, a que hagan todo un texto complejo y la mayoría de ello lo hayan metido en el traductor y no hayan comprendido ni cómo estructurar. Y siempre les digo, ten en claro cuando vas a escribir de quién vas a hablar. ¿De quién vas a hablar? Si la pregunta te está diciendo, ¿qué harás el lunes? Pues ¿de quién vas a hablar? Pues de ti en primera persona. Ok, ya identificaste al sujeto, ese es I. Listo. Ten en claro que vas a hacer uso del futuro. Ok, voy a mis notas y el profe o el asesor virtual me dijo que después del I va el will. Listo, ya llevo dos ingredientes y lo estoy haciendo por mí mismo. Ok, después del will necesito expresar qué haré. Voy a mi lista de verbos que ya me dio el asesor virtual, busco la sección de infinitive y busco un verbo y pongo, por ejemplo, open. I will open, yo abriré. ¿Qué abriré? No sé cómo decir un complemento, cómo dar un complemento. Quizás ahí sí podríamos hacer uso del diccionario o del traductor y voy a decir, no sé, la puerta. No sé cómo decir la puerta en inglés. Me voy a mi traductor y le pongo la puerta. Y el traductor me arroja the door. Listo. Ese the door lo voy a agregar a lo previo que ya hice por mí mismo. Ya dije, I will open the door. Punto. Acabé una idea. Dicen algunos, ¿no es necesario entonces que sean verdad todas las cosas que redactamos? Yo les decía, yo no sé si realmente sea verdad o mentira lo que ustedes escriben, no lo sé. No me toca averiguar si realmente es verdad. Lo que a mí me toca es ver qué tan hábiles son utilizando estas estructuras gramaticales. Eso es lo que me toca. Hasta ahí me limito. No sé si realmente sea verdad o sea mentira lo que están redactando. Mientras lo que redacten tenga concordancia con la pregunta. Tampoco puede ser cualquier idea ahí alocada que no tenga lógica con lo que me están preguntando, ¿ok? Muy bien. Entonces utilizo esa sección y ya les dije, pues, cómo pueden ir estructurando, ¿sale? Lo mismo sucede con verbos irregulares. No necesito los de past tense, no los necesito. No necesito los de past participle, no los necesito. Utilizo solamente los de infinitive, ¿ok? Muy bien. Muevo algunos ejercicios y aquí es tiempo de que me vayan ayudando para irme dando cuenta qué tan hábiles son utilizando estas oraciones. Voy nombrando a cada una de ustedes y de manera oral activan su micrófono y me van ayudando. ¿Qué van a hacer? Dice ahí affirmative forms. Crea oraciones afirmativas, afirmativas. Aquí no va el not, aquí no va el will movido al principio, son afirmaciones. Ya apareció un primer ejemplo y dice, por ejemplo, el verbo es call, llamar. Quiero decir que te llamaré más tarde. You later, later significa más tarde. Quiero decir que te llamaré más tarde. A ese call lo voy a utilizar, pero antes de eso le voy a poner el will y digo, I will call you later. Te llamaré más tarde. Jessie, quiero que me digas que tú viajarás en tren. ¿Cómo utilizas el you más el travel y más el resto? Que sería you will travel by train. Excelente, vamos bien. Zaira, quiero que me digas que él vendrá pronto, que es la tercera. He will come soon. Excelente. Marta, quiero que me ayudes diciéndonos que Rose jugará con nosotros.
Rose will play with Bob. Excelente, así, justo, es eso. Y aunque ustedes digan, ay, está bien fácil, aunque no lo crean al momento de hacer uso de esto ya de manera en cuestión de redacción, las ideas ahí se cuatrapean y de pronto todo está mal ubicado o mal utilizado, ¿ok? Bueno, seguimos con algunos ejercicios más y nos vamos moviendo un poquito más rápido. Vamos con su compañera Cristina. Cristina, por favor, quiero que me digas que el clima o el tiempo estará mejor. Ya apareció de ahí. Te ganó el tiempo. Ya lo vieron. Y dice ahí, the weather will be better. Apareció solito. Pero aún así ayúdame, Cristina, con la siguiente. Quiero que me digas que nosotros comeremos pizza. El verbo comer es eat. No está ahí. Eat es el verbo. We will eat a pizza. Excelente. Y eso es justo lo que diré. We will eat a pizza o we will have a pizza. Have lo puse a propósito y te de eat a propósito, no es que me haya equivocado. Resulta que cuando nosotros hacemos uso de have en un contexto de alimentos, habla también de comer, ¿ok? Y ahí la traducción dirá, nosotros tomaremos o tendremos pizza. En nuestro contexto, al momento de traducirlo, diremos, nosotros comeremos una pizza, ¿ok? Se utiliza de esa manera también, ¿sale? Seguimos. Tengo you y tengo a new house. You, una nueva casa. Quiero que me digas que tú construirás una nueva casa. Y ayúdame, por favor, Zaira. Construir, el verbo significa, en inglés es build, build, build. Ese es construir. Te escucho. ¿No anda Zaira por aquí? Ya apareció. You build. Ya apareció, ¿ya lo viste? Decimos you will build. Sí, ya apareció. El tiempo es que están medidas las respuestas. You will build a new house. Tú construirás una nueva casa. Vamos con el otro. They will go. They will go to the beach. Falta el de. Perdón, el to. They will go to the beach. Ellos irán a la playa. El último. The children will do it. Los niños lo harán. ¿Ok? Muy bien. Vamos a las interrogativas y estas sí son sumamente importantes porque hay una sección en sus tareas por lo regular donde les pide hacer uso de preguntas y la mayoría no se da cuenta que lo que les pide es hacer uso de preguntas con el punto gramatical que están siendo evaluados, no con otro punto. Si se dan cuenta, como les decía yo, tienen que hacer uso de la estructura gramatical en los tres modos en los cuales hablamos, en afirmando, en negando y en pregunta, ¿sale? Entonces, quiero hacer la primera pregunta y digo you y tengo go y tengo luego with us. Y quiero decir que tú vendrás con nosotros. Quiero preguntar, ¿vendrás con nosotros? Jessie, ayúdame por favor. Sería will you go with Us. Us. Gracias, Jessie. Will you go with us? ¿Vendrás con nosotros? ¿Vendrás con nosotros? Marta, estás por aquí, ¿verdad? Quiero que nos preguntes dónde nos reuniremos. Where significa dónde. Nos reuniremos. Necesito que hagas uso de esta estructura gramatical que ya aprendimos. Imagina que el where no está y crea el resto de la pregunta. Te escucho. Exacto, empezamos con el will y digo, will we meet? Will, porque así iniciamos preguntas, ya lo habíamos aprendido. Will we meet? La traducción ahí diría, nos reuniremos. Y si me doy cuenta o quiero agregarle el where, ahora diré, ¿dónde nos reuniremos? ¿Ok? Ayúdame con la siguiente, por favor, Zaira. Y digo, the film start. Quiero decir, ¿cuándo iniciará la película? Will the film start? Casi. Te falta el auxiliar que estamos aprendiendo. ¿Cuál es? Will. Exacto. Después de when utilizamos el will. Y digo, when will start. Exacto. Ahora sí quedó perfecta. Muy bien. Última. Y en la última tengo algo que dice lo siguiente. Ahí no tienen
nada que pueda guiarnos. Pero aquí puse, will we travel by car? Viajaremos en carro. Algo importante. Cuando nosotros queremos referirnos a algún medio de transporte, sobre todo que vamos a hacer uso de él y por medio de él vamos a viajar, nosotros en español decimos, por ejemplo, yo viajaré en carro. En inglés ellos dicen yo viajaré por carro, o no, a través de auto, por carro, por tren, por bici, cualquier medio de transporte por el cual me voy a movilizar va con by en inglés. En español utilizamos en y digo voy a viajar en carro, voy a viajar en bici, en tren. En inglés no funciona así, utilizan by, ¿ok? Se los puse ahí para que ustedes siempre lo tengan en la mente y así no haya ningún problema. Ok, bueno, seguimos con las double edge questions y aquí se las voy a poner de una vez completas para que ustedes se vayan guiando con lo que les estaba mencionando. What significa que voy a construir la pregunta y voy a decir, will the children learn? Y digo, ¿los niños aprenderán? Ah, quiero hacer más extensa la pregunta y más específica con su información. Y digo, ¿qué aprenderán los niños? What will the children learn? Siguiente, will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Ese it, algunos me preguntaban hace tiempo, me acuerdo, que por qué forzosamente tengo que decir, por ejemplo, si ahorita estuviera lloviendo, digo it más bien, it is raining, está lloviendo. Y me dicen, ¿por qué el it, profe? ¿Qué uso tiene el it? Y les digo que it suple a un sujeto y en este caso, ¿quién está lloviendo si es que lo ponemos como sujeto o qué está lloviendo? Pues el cielo. Ese it se refiere al cielo. Y digo, will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? El cielo lloverá mañana. No podemos solamente aventar sujetos de manera, pues así como alocada, si en el caso de utilizar, por ejemplo, llover, porque no tendrá ningún sujeto. Si desde el español digo, lloverá mañana, y muchos se quedan pensando, lloverá, ¿quién es el sujeto, profe? Y les digo, es el cielo. Y digo, the sky will rain tomorrow. Ok, no quiero decir the sky, quiero ponerle un pronombre y sé que para objetos o sujetos quizás no físicos en sí o que no se refieren a una persona en cuanto a su género, utilizo it para de manera neutral hacer uso, ¿sale? How much? ¿Cuánto? How much will the ring cost? ¿Cuánto costará el timbre, dirán algunos, o el anillo, dirán otros, depende del contexto, ¿ok? Why will no one play with me? ¿Por qué nadie jugará conmigo? Who will believe the story? ¿Quién creerá la historia? ¿Ok? Bueno, aquí lo tengo de nuevo las tres formas en las cuales nosotros hacemos uso del idioma, como les mencioné. Afirmo, they will paint it blue. Niego, they will not paint it red. Pregunto, what will they paint? Pregunto, más bien dicho, afirmo con I y con go. I will go to Paris. Niego, I will not go to London. Pregunto, will I go to Madrid? Afirmo, niego y pregunto. ¿Sale? Últimos ejemplos. My son will study chemistry. Mi hijo estudiará química. Niego. My son will not study music. No estudiará música. Pregunto. Will my son study in Spain? Mi hijo estudiará en España. Última. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Eso lloverá mañana. El cielo lloverá mañana. It will not rain today. No lloverá hoy. El cielo no lloverá hoy. For how long will it rain? ¿Por cuánto tiempo lloverá? ¿Listo? Muy bien. Pasemos a good like y ahorita nos centramos a las dudas o preguntas que seguramente habrá alguna que otra. El good like y good like to. ¿Por qué se los separé? Bueno, a ver, vean las tablitas. Con el good like hablo de un objeto que me gustaría. Esa es la traducción. Good like. Y les dejo en claro de una vez, no necesitan utilizar el good con muchos verbos, solamente es con el like. Cuando aprendan a utilizar el good con algunos otros verbos ya es otra cuestión. No es tanto de esta semana, ¿ok? Es el good con el like o good like con el to. Y entonces la traducción es gustaría, depende del sujeto. I would like, me gustaría. You would like, te gustaría. He would like, le gustaría a él. She would like, le gustaría a ella. It would like, le gustaría a eso. We would like, nos gustaría a nosotros. They would like, les gustaría a ellos. Quiero decir que a mí me gustaría una taza de té. I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. El like sin el to
porque hablo de un objeto que me gustaría tener o poseer. Si le pongo el to, no voy a hablar del objeto, sino voy a hablar de una acción. Y digo, I would like to drink tea. Me gustaría tomar té. Repito, I would like a cup of tea. Me gustaría una taza de té. El to no lo agrego porque solamente voy a mencionar un objeto. Si quiero hacer mención de una acción, coloco un to para dividir mis dos verbos y digo, I would like to drink tea. Me gustaría tomar o beber té. ¿Ok? Con el would like tiene su propia forma de negar. Es algo similar que con el will. Lo único que voy a hacer es anexarle o agregarle el not. Y digo, I will not like a cup of tea. I will not like to drink tea. Le pongo el not después del would. ¿Ok? Es una U alargada. Would. Would you like? Would you like? Would you like? No hay una G. No digo good, good, good con G. Would you like? Es una U alargada. Y digo, would you like? Would you like? Would you like? Would you like? Eso. ¿Sale? Bueno, si ustedes ya aprendieron que con el will hacen afirmaciones, hacen negaciones, cuando hacen preguntas tiene un mismo fenómeno. El would lo vamos a mover al principio. Y digo, would I like o would you like a cup of tea? ¿Te gustaría una taza de té? Would he like a cup of tea? ¿Le gustaría a él una taza de té? Would she like a cup of tea? ¿Le gustaría a ella una taza de té? Lo quiero hacer con preguntas, pero más bien dicho con acciones. Y digo, would you like to drink tea? ¿Te gustaría tomar té? Would you like to drink tea? ¿Te gustaría tomar té? Si quiero responder este tipo de preguntas, alguien ya nos había dado la clave. Son preguntas que piden información muy, muy en específico o solamente me pide decir sí o me pide decir no. ¿Qué creen ustedes? ¿Quieren mucha información o solamente que sea muy directo y que diga sí o que diga no? Jessy, por ejemplo, te escucho. Perdón, es que no lo escuché bien porque la niña me anda preguntando de su tarea también. No te preocupes, Jessy. Si yo utilizo el Google y digo o hago uso del Google a manera de pregunta sin las double edge question, ¿qué tipo de respuestas tengo que dar? ¿Cortas o largas? Cortas de decir sí o no, o largas de dar información de manera muy específica. ¿Cortas? Exacto, está en la tablita, ¿ya se dieron cuenta? Está ahí enfrente, dice sí, I would. No, I wouldn't. Sí, you would. No, you wouldn't. ¿Ok? Muy bien. Ese es el good lie. Ahora, les recuerdo algo. Les he dejado videos para hacer uso de estas estructuras gramaticales o para aprenderlas más bien. ¿Cuándo pueden ver esos videos? Cuando ustedes gusten y manden. No es obligatorio verlo a una hora en específico. Siempre les recomiendo que los vean, créanme. Ahí van a encontrar todo lo necesario para poder entender cómo hacer uso de esas estructuras gramaticales. Tienen ahí a su propio profesor de inglés a su disposición. A la hora que ustedes deseen, pueden darle play, adelantarlo, ponerle pausa, volverlo a escuchar, lo que ustedes gusten y manden con esos videos que les he subido para que ustedes hagan uso de esas estructuras gramaticales. ¿Ok? So today we will learn how to use will and good like. Okay? So you use will when you want to express an idea, maybe a decision that you just take in this moment. Maybe I would like to ask you, what will you do tomorrow? And maybe your answer is gonna say, or is gonna be like, I will study English. You may also use will for predictions, all right? Utilizan para ambas cosas, para decisiones y para predicciones, ¿ok? Les decía yo, el will es para cosas que decidimos al momento. En este momento yo lo decidí. In this moment, I am going to say maybe that I will do my homework. En ese momento voy a decir que yo haré mi tarea. Justo ahorita, no lo había planeado, lo decidí ahorita. Ahorita justo dije, son 5:46 de la tarde, hoy no tenía planeado hacer nada, pues haré mi tarea. I will do my homework. Cuando alguien me escuche decir I will do my homework, entenderá que esa decisión no tiene una planificación previa. Para eso utilizamos el will, ¿ok? Justo para eso. Es, digamos, de las cosas más importantes en cuanto al uso del will. So, if you want to construct a sentence, a positive sentence,
You may construct a sentence using at the beginning a person, then will, then a verb in simple form, and then the complement. I will study. I is the person of the subject or the pronoun. Will is the auxiliary you have to use. And play is the verb you are going to use. And football is the complement. I will play football. I will study English. I is the subject, will is the auxiliary, and play is the verb, and English is the complement. All right. If you want to construct a sentence using, in this case, a negative sentence, you have to use not after will. I will not study English. I will not play football. I will not finish my homework. If you want to construct a sentence, in this case, a question, so you have to use at the beginning will. After will, you have to use a pronoun. After the pronoun, you have to use a verb and then the complement. Will you study? Will you learn English? Will you finish your homework? Will you come with us? Affirmative sentence, I will study. Negative sentence, I will not study. Question, will you study? ¿Ok? Muy bien, tiempo de que las escuche. ¿Dudas o preguntas acerca de lo que acabamos de aprender o revisar? Porque en teoría ya lo tuvieron que haber aprendido en la plataforma. ¿Dudas o preguntas? Jessie, ¿alguna duda, alguna pregunta que desees hacernos saber para que te podamos apoyar? Jessie, te escucho. No, yo ninguna, hasta ahorita sí lo estoy entendiendo, ahora sí. Ahora sí, antes no. Ok, Jessie, gracias. No, es que las otras semanas no, porque no tenía mucho tiempo de revisar los recursos. Ok. Pero ahorita sí. Perfecto, Jessie, te agradezco mucho. María Cristina, ¿duda o pregunta en algo que desees que te apoye, Cristina? No, hasta ahorita todo bien, gracias. Perfecto, Cristina. Fermina, ¿algo en lo que desees que te apoyen? Fermina, te escucho. O te leo, alguna de las dos cuestiones, alguna de las dos vías. Buenas tardes, asesor. Sí, te escucho. Lo que me dificulta a mí es la pronunciación. Ok. No sé, como que no sé si yo digo otra cosa, no sé. Como que cuando yo lo pronuncio así, lo escucho bien y lo meto en el traductor, pero no sé si lo esté diciendo bien. Ok, Fermina. Para cuestiones de la pronunciación, déjame checar ahorita, no me he enviado sus tareas, pero me parece que les envié unos tips, ahorita reviso, les envié unos tips de cómo poder ir corrigiendo la pronunciación. Les decía yo que, por ejemplo, en las cuestiones del traductor, el traductor nos ayuda para eso, ya me comentaste que también haces uso del mismo. Sí, el traductor nos ayuda para que nos dé una guía estándar o que nos dé la pronunciación estándar de ciertas palabras. Yo no tengo conflicto con tus audios porque sí los puedo comprender. ¿Sabes cuál es la cuestión? Que algunos alumnos tienden a tener el miedo de hacer audios en que se escuchen feo. Aunque ustedes no lo crean, el nativo nos entiende porque posee las cuestiones o los dominios lingüísticos del idioma. Y de hecho, algunos alumnos o la mayoría de alumnos que están aprendiendo inglés también nos llegan a entender porque cometen hasta los mismos errores, ¿ok? Entonces, por ahora, no hay tanto problema en que sus audios pareciera que son un desastre, dirán algunos, pero están cumpliendo el fin primario que es entender y darse a entender. Yo, hasta el momento, de todos los audios que he escuchado, la mayoría han cumplido el fin primario que es, por ejemplo, darse a entender. Ya desde ahí vamos avanzando. El resto, en cuanto a pulir nuestra pronunciación y nuestro acento, porque a algunos les da miedo tener acento y escucharse muy mexicanos o muy en español, créanme. El gringo cuando habla en español le importa un bledo si sigue teniendo acento. Los franceses y varios que aprenden algún otro idioma se avientan y lo hacen aún teniendo acento, que esa es otra cosa. La pronunciación es una cosa distinta al acento, ¿ok? Yo por ahora, de todos los audios que he escuchado, y aunque ustedes no lo crean, la mayoría han cumplido en menor o mayor manera, pero la mayoría han cumplido. Sigan haciéndolo. Así crean ustedes que lo están haciendo de forma muy fea, sigan haciéndolo, porque es la única manera de poder ir avanzando. Como les decía en algún momento, no todos nacemos sabiendo correr.
empezamos gateando y ya de ahí fuimos avanzando, ¿sale? Entonces, de lo que me acuerdo de tus audios, hasta ahorita creo que han cumplido, ¿eh? Y creo que te he puesto algunas notas, pero han cumplido. Ah, bueno, está bien, gracias. No, de Solo nada. era eso. Muy bien, Fermina. Gracias. ¿Quién más me falta por aquí que no me di cuenta que está aquí conectado? Aleli, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ¿verdad? Sí, bueno, yo solo pregunté si el will se usa, al usar will, voy a usar los verbos en infinitivo. Así es, Aleli. Sí, justo eso. No haces uso de ningún otro verbo, ni que lleve ing, ni que tenga ed, ni que tenga ninguna otra forma que no esté en la columna de infinitive. ¿Ok? Justo los de infinitive son los únicos que hacemos, que utilizamos cuando hacemos uso del will. Y no importa que sea negación y que sea pregunta, ¿ok? Solamente son los de infinitive. Todos esos pueden acompañar al will. Pero algo importante, lo digo porque en algunos, hoy en día las tablas de verbos ya las fueron actualizando y ya les quitaron el to. Pero hay unas tablas de verbos que tienen el to y entonces tienen algunos alumnos a decir I will to study, que no lleve el to. El verbo de manera directa junto con el will. ¿Ok, Aleli? Ok, gracias. No, de nada. Zaira, te escucho. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna duda. Gracias, Muchísimas Zaira. gracias. De nada. Araceli, por último, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que no, ¿verdad? Por el momento no, profesor. Gracias, Araceli. Perfecto. Les voy a pedir un último favor y ya se van a ir retirando. En la sección del chat necesito que pongan su nombre completo, completo, completo. Si es que no aparece de manera completa pues aquí en la vista que tengo de la pantalla, por favor, en el chat pongan su nombre completo y ya se pueden ir despidiendo. Por favor, para que lleve yo mi control de quiénes están conectados, porque hay varios alumnos que tienen el mismo nombre. Entonces, de pronto me estoy confundiendo si es que hay tal, no sé, tal Marta entró y resulta que era otra Marta o cosas como esas, aunque ahí aparece completo el nombre, pero lo digo nada más para ratificar y tener en claro quiénes estamos aquí, ¿sale? Nombre completo y con esto nos estamos despidiendo. Les agradezco mucho por haber estado aquí y conectados. Dice Fermina que sea más directo. Trataré de ser un poquito más directo y sin tanto choro. Te agradezco, Fermina. Entonces, van anotando, por favor, sus nombres completos y nos estamos viendo el día viernes. El viernes hablamos de going to, de be going to. Ese be going to para muchos tiene muchas dificultades y ya lo verán en el momento de que lo utilicen, porque hay muchas cosas que tienen que utilizar en algún punto, ¿sale? Yo entré en el segundo. Ok, perfecto. Gracias, Cristina. Entonces, por favor, nombres completos y se pueden ir retirando de nuestra sesión. Les agradezco mucho haber estado al pendiente. Nos estamos viendo en algún otro momento, ¿ok? Cristina, ¿qué pasa, Cris? No, más bien quise decir que yo entré en la primera semana, pero entré con otro correo. Ah, ok. Más que desde mi tablet se me dificulta escribir un poquito Ok. bien. Justo esos detalles. Yo, por ejemplo, tengo anotados nombres de los que estaban y pues sí, algunos se conectaron con otros correos y pues no aparecen en las listas. Entonces, por eso también estoy pidiendo sus nombres. ¿Sale? Muy bien. Listo. Pues bueno, cuídense. Nos estamos viendo en algún otro momento. Bye bye.